revolución es diferente. Había unas cartas del Televisa y el Guardián, y al final nos acordamos publicar una carta del Televisa, pero nunca había nunca como negamos nuestras investigaciones, y nunca decimos que lo que habíamos dicho no era verdad. Estamos todo el día de acuerdo con todo lo que publicamos con respecto a nuestras investigaciones, entonces no había ningún retiro. Como retractarse. Sí, no nos retractamos. Es decir, lo que se publicó fue una carta que Televisa envió a The Guardian, simplemente. Si me acuerdo bien, sí, ahora los detalles son un poco nublados, pero sí. Y entiendo que aquí en México, la Televisa dijo que básicamente eso fue que el Guardián se rindió y que habíamos pedido disculpa por nuestros errores, y esa impresión no es correcta, ¿no? Porque como dije, nuestra investigación fue justa. Bueno, ya estamos un poco acostumbrados a la manipulación de la información, no te preocupes. Cuando Chávez comenzó, era claro que tenía como bandera una causa muy admirable, que tenía en el fondo como objetivo emprender una lucha de clases, ¿no? De la Venezuela que había antes de Chávez, tampoco es que fuera un país próspero, tampoco es que fuera un país con instituciones de justicia, tampoco es que las personas tuvieran oportunidades iguales, había una segregación muy importante. ¿Qué le pasó a Chávez? ¿En qué momento de su presidencia comienza a aislarse, comienza a tomar este tipo de decisiones, como generar ministerios de un día para el otro, que después él ya no sabía, ni siquiera cabían en las salas de juntas de los ministros, ¿no? Tenían que estar parados algunos porque no cabían en las juntas estas de los lunes? ¿Tú crees que hubo como un punto de inflexión, o qué fue lo que le pasó, que fue como aislándolo de la realidad? No creo que fue un proceso orgánico, y él llegó a poder con buenas intenciones de mejorar su país, y sobre todo solucionar la pobreza, y especialmente la pobreza extrema del país. Y tenía unas ideas buenas, por ejemplo, para reducir la burocracia. Por ejemplo, él quería tener solo 8 o 9 ministros, dijo. Pero estaba tan llena de ideas y tenía tan poca paciencia por cosas, siempre quería resultados inmediatos, que paulatinamente se convirtió su gobierno y el Estado en una enorme burocracia que se multiplicó. Fue como la Amazonas, ¿no? Con las células multiplicándose y siempre más células. Y al final yo solía preguntar a los ministros, ¿cuántos ministerios ahora hay? Y casi nunca nadie sabía, porque son 31, 33 y media, no sabemos. Y un ministerio puede ser como anunciado, un nuevo ministerio creado, pero luego no viene un número de teléfono por ellos. Y fue como, ¿qué hacen? ¿Quiénes son? Y luego, como 6 meses después, se dio otra declaración que tal supuesto ministerio había sido como convertido en otro ministerio. Y fue un tipo de caos total, porque gestión simplemente fue su gran debilidad. Y sobre todo extranjeros a menudo solían ver Chávez como una caricatura, algo positivo, como su gran héroe, como quizás un Che Guevara o revolucionario con corazón de oro, que estaban ayudando a los pobres, o al contrario, como stalinista, comunista, comiendo bebés por el desayuno. Y por supuesto no fue así, y porque había una de las cosas más fundamentales de la revolución, es una banalidad. Es que simplemente Chávez como administrador era chimbísimo, pésimo. O sea, su gestión con respecto a su eficiencia, y hablando sobre él, pero sobre todo el sistema que creó, fue tan
incapaz, tan incompetente, que al final vemos el resultado, que es la Venezuela de hoy. Y lo que es más doloroso es que todo ese fiasco pasó durante un auge histórico con respecto de los recursos que la Venezuela tenía, porque por supuesto el precio del petróleo subió tanto que Chávez y su administración tenía más plata que casi todos los gobiernos anteriores combinados en Venezuela. Entonces fue una oportunidad histórica para solucionar uno de los problemas más graves en Venezuela. Y cuando piensas en todo el talento político que Chávez tenía y todos los recursos que tenía, y el resultado fiasco es una tragedia. Sí, sin duda. Algunas cosas que me dejó el libro como legados positivos de Chávez serían dos, y quisiera ver si estás de acuerdo con ellos y comentar un poco al respecto. El primero es que tenía como una clara intención de disminuir la influencia de los Estados Unidos en la región. Te pregunto, ¿crees que lo logró? ¿Crees que después de Chávez y antes de Chávez la presencia de Estados Unidos tuvo un nivel de influencia diferente en Latinoamérica? Sí, seguramente él aceleró ese proceso de la marginalización de los Estados Unidos en la región. Y en muchos sentidos eso es algo positivo, en mi opinión, porque dado toda la historia triste a menudo de los Estados Unidos en esa región, pensando en Guatemala en 54 o Chile en 73, es que yo aplaudo el hecho que ahora los Estados Unidos tienen que mostrar más respeto a Latinoamérica. Y Chávez tenía un papel importante en mostrar a otros presidentes que fue posible, que podrías simplemente, no sé cómo decirlo de una manera más vino para dar la paloma a los Estados Unidos y sobrevivir. Y entonces eso fue bueno, pero una de las ironías de la revolución es que él siempre hablando de soberanía, soberanía alimentaria, soberanía del país, y casi que fue como un lema de la revolución, pero él se rendió la soberanía de Venezuela a Cuba, y lo vemos aún hoy bajo el gobierno de Nicolás Maduro, que muchos elementos del gobierno cubano están en control de las Fuerzas Armadas, de las aduanas, empresas estatales. Y eso no es como una teoría de conspiración, hay hechos, es cierto. Y ahora Venezuela tiene menos soberanía que nunca. Entonces es como su proceso de los Estados Unidos, buen trabajo, pero luego él como perdió o arruinó esta victoria. Ahora, otra de las cosas que a mí me pareció que fueron unas contribuciones que no son menores fue el nivel de conciencia que logró generar en torno a cómo una sociedad es impensable con unos niveles de desigualdad como los que existían en Venezuela y como los que existen aún hoy en día, ¿no? Hoy en la mañana estuvimos en una mesa de cronistas latinoamericanos y básicamente todos de ellos decían, bueno, el problema de seguridad en México y en Centroamérica no es un problema de seguridad, es un problema de pobreza. Si existen centroamericanos que están dispuestos a ir de Centroamérica a Estados Unidos con el riesgo de que los maten, los secuestren, a las mujeres los violen, ¿cómo será el lugar del que están huyendo? ¿No? ¿Tú crees que en ese sentido hubo una contribución importante de parte de Chávez, es decir, plantear el problema de la distribución de la riqueza en los países en Latinoamérica como un problema que si no se resuelve atenta contra la viabilidad misma del país? Sí, uno de los logros de Chávez fue justamente eso, que su focus en la pobreza, sobre todo a nivel retórico, siempre hablando de pobreza. Y tenía razón, porque dado los recursos disponibles en Venezuela, la pobreza fue una vergüenza. Y es muy visible en Caracas, por ejemplo, puedes ver todos como los ranchos, los barrios muy pobres en las colinas.
y por muchas décadas el sistema había descuidado a los pobres y él no solo a nivel notorio, pero también gastó billones de dólares en programas sociales para intentar solucionar eso, o al menos mejorar las vidas de los pobres. Y hasta un cierto punto él también tenía resultados concretos. Si hablamos de los, por ejemplo, Barrio Adentro, fue un sistema donde médicos cubanos trabajaron dentro de los barrios para ofrecer servicios gratis a los pobres, y también el gobierno de Chávez gastó billones en creando empleos estatales para los pobres, y así el nivel de pobreza se redució mucho en los primeros años, pero sin embargo fue un fiasco al final, porque ahora la pobreza ya está subiendo, porque todo fue temporal, todo fue muy populista, y básicamente nada sostenible. Y volviendo al tema de inseguridad, aun cuando la pobreza por un rato estaba bajando, el nivel de inseguridad en Venezuela estaba subiendo. El nivel de homicidio se duplicó y luego se triplicó, hasta que Venezuela, Caracas, se convirtió en una ciudad más peligrosa que Bagdad, y los niveles de secuestros y matanzas en Venezuela per cápita son mucho peor que México, y eso fue una gran contradicción. Como eso pasó durante mientras la pobreza bajó, pero la inseguridad subió, y la explicación es que simplemente el sistema, había como una decadencia en el sistema de las policías, los tribunales, los hospitales, y todo que estaba básicamente al final descuidado, y que la sociedad se convirtió había un nivel de miedo que ahora es crónico en todo el país. Tú puedes, a menudo en las noches en Caracas y otras ciudades, la gente no sale en la noche. Por eso siempre yo solía venir a visitar la Ciudad de México durante mis años en Venezuela, con gran alivio, porque me sentí que pude respirar bien en DF y también en otras ciudades de México. Me sentí nada más seguro, y también tenía esa sensación que la DF fue una ciudad tan organizada y tan bien funcional en contraste con Caracas. Imagínense, yo entiendo bien que DF no es un ejemplo de organización, pero en relativo con Caracas se sintió como Stockholm o Zurich. Y es otro ejemplo de cómo el sistema en Venezuela básicamente se pudrió, y hasta el simbolismo fue demasiado fuerte. Pero me acuerdo muy bien, una vez fui al Palacio para mirar flores por otra rueda de prensa con Chávez, eso fue en 2011 creo, y él estaba como de pie frente a la puerta principal de su palacio, hablando de las glorias de la revolución, cómo estaba transformando el país, esos proyectos en Ciudad Guayana, vamos a crear una nueva fábrica, estamos construyendo un túnel en Mérida, y todo la revolución bonita, como él dijo. Y yo estaba oliendo orina mientras él estaba hablando sobre esas glorias, porque aún dentro, los periodistas teníamos como un tipo de jardín frente a su puerta, y fue tan descuidado que aún los empleados del palacio estaban usando el jardín para orinar, y creo porque los baños no estaban funcionando bien, no estaban suficientes baños, no sé qué, pero había justo frente a su propio palacio. Y luego estaba viendo las ventanas del palacio, ¿sabes? Ya que habían como pintado unos meses antes, pero ya el trabajo fue tan chico, de baja calidad, que ya pudiste ver cómo estaba flaking, ¿no? De descuidado. También había el techo como partes roto, y eso del palacio presidencial durante que estaba recibiendo $1 billón de petrodólares cada semana.
Y ese fue como un microcosmo de lo que pasó al país. Y también otra anécdota, eso es que su propio ascensor dentro del palacio, el ascensor privado de Hugo Chávez, tenía infiltración. Cuando había lluvia, la lluvia entró en su propio ascensor. Y eso, ¿se imaginas que el resto del país cómo estaba? Y eso fue básicamente el final de la revolución que arruinó Venezuela. Sé que el periodismo no se ejerce con las entrañas, pero si te preguntara, al margen de todas estas cuestiones que has documentado y de esta investigación tan impresionante, de este retrato tan completo que hiciste de Chávez, si te preguntara cuál es tu relación emocional con la figura de Chávez, ¿cuál dirías? Bueno, como tenía... no es una buena pregunta. Tenía, en unos momentos no pude soportarlo porque estaba demasiado como esas maratónicas cuando yo estaba atrapado en el cielo 8 horas y sin posibilidad de salir o escapar y solía casi odiarlos, ¿no? En esos momentos, pero al mismo tiempo tenía mucho cariño y admiración por él y él siempre me daba la capacidad como reír y disfrutar su compañía y sus discursos, porque tenía tanto talento para contar historias y tenía un sentido de humor que de vez en cuando vulgar, pero también impresionante y también su capacidad de como improvisar cosas que casi siempre él era una persona muy interesante. Entonces yo tenía así como relación con él ambiguo. Pero lo que me ayudó mucho, creo, con respecto del tiempo en Venezuela y para escribir ese libro es que como ser extranjero, que eso me inoculó un poco del contaminante de la polarización que contaminó el debate sobre Hugo Chávez, porque Venezuela no era mi país, vivía ahí, fue mi hogar y me casé con una venezolana, siempre voy a tener familia ahí, pero no es mi país y eso me dio distancia con respecto de Hugo Chávez y eso fue importante con respecto de no perderme en polarización, porque ese fue el gran problema con Chávez y chavismo, que genera tantas emociones fuertes que puede ser difícil ver las cosas claro. ¿Qué estás haciendo ahora, Roy? Con eso terminamos y ahorita vamos a abrir el espacio para que ustedes platiquen con nosotros, pero como última pregunta, ¿en qué estás trabajando ahora? Nada, estoy aquí con ustedes. Vendiendo mi libro. Bueno, soy responsable del Guardián en Los Ángeles. Me mandaron para ahí el año pasado y ahí tengo un papel muy diferente. Estoy desde hace 2 semanas estaba con bomberos intentando pelear con un gran incendio en un bosque de California. Luego estuve en una cárcel con un líder básicamente de supuesto neonazi que estaba lidiando una huelga de hambre. Entonces, como estoy es totalmente diferente. De vez en cuando también estoy con redes de prensa con Mark Zuckerberg en la sede de Facebook. Y siempre me llama la atención que la diferencia, ¿no? Como Mark Zuckerberg y Chávez, dos figuras muy polarizantes, pero entonces sí, ahora es mi trabajo y tengo que confesar que extraño mucho de Hugo Chávez como periodista, porque él era único y inolvidable. Bueno, pues muchas gracias, Rory. ¿Nos pueden ayudar con la luz? Él tenía que disfrazar, ocultar su enfermedad. Y fue obvio que sabíamos que tenía cáncer, pero él quería aclamar que él estaba curado para ganar 6 años más en poder. Y su gente estaba muy preocupada, pero él insistió que estaba curado y fue una mentira. Y eso obviamente fue. Pero para
para ocultar o para convencer a sus seguidores que estaba bien. Él estaba haciendo una campaña muy fuerte, y es un hombre que estaba muriendo. Pero sin embargo, él asistió a actos públicos bajo palos de lluvia, bailando, cantando, mostrando un nivel de energía superhumano. Dio un discurso frente a la Asamblea Nacional que duró 9 horas y media, sin pausa, sin ir al baño, sin nada. Y eso fue simplemente muestras de su estamina, y también gracias a las drogas que esteroides creo que estaban dándolo. Pero el punto es que él estaba disfrazando a su condición y engañando a su propio país. Pero creo que lo hizo por buena razón, pero él en su mente él quería estar pensando que fuese su sacrificio, porque casi seguramente él aceleró su muerte porque no estaba descansando, y él aceleró su muerte, pero logró ganar la elección, y creo que él pensó así iba a asegurar, a proteger la revolución. Entonces en ese sentido el cáncer lo afectó. Se nos está pintando, pareciera ser un México que va a ser llevado a una tierra prometida, bajo unos cambios estructurales, bajo unos cambios que necesita el país, pero sustentado en un sistema podrido, en lo judicial, en lo político, en lo económico y en lo social. Quisiera que me diese su opinión. ¿Cree que podemos estar al borde de ese abismo, de estar ante un montaje y de creer que otra vez tenemos a un Mesías, que creemos que el cambio en México se va a dar a cambio de, otra vez por medio de un caudillo y no a través de una transformación social y de una toma de conciencia de los ciudadanos? ¿O podemos caer en la trampa que Chávez hábilmente le tendió al pueblo venezolano? Bueno, cuando el presidente Peña Nieto empieza a bailar y cantar, pues es un momento de preocuparse, ¿no? Pero sí, ¿verdad? Pero él no bailaba, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno, creo que le gustaban las cámaras a Peñanito y le gusta el teleprompter. sí, Chávez en su favor nunca tenía teleprompter, nunca. Sí, creo que en tus países sí hay ese riesgo de como populismo y corrupción, son problemas demasiado fuertes en México, y también, pero algo en favor de México es que la dependencia del petróleo aquí no es tan fuerte. En Venezuela creo que ahora es como 94% de todas sus exportaciones son petróleo, y básicamente hacen nada dentro del país porque la economía es tan disfuncional. Aquí yo sé la economía también es muy débil, pero también eso es una ventaja fuerte que ustedes tienen, que no tienen esa misma dependencia sobre un producto. Segundo, me atrevería a decir que creo que las instituciones en México son más fuertes que en Venezuela. No suficientemente fuertes, no son suficientemente independientes ni limpios, pero son más fuertes que las instituciones en Venezuela, y es otra ventaja. Pero creo que como la preocupación que tu pregunta mostró, es que tú tienes razón, que hay que tener mucho cuidado con respecto del populismo. También si el gobierno intenta disfrazar o distraer a la gente con circo, si es de las novelas o tipos de como bromas así, hay que tener cuidado. Pero en Venezuela esas cosas llegaron a un nivel tan surreal. Por ejemplo, Chávez una vez él exhumó el cadáver de Simón Bolívar, y simplemente para investigar su teoría personal que Bolívar estaba envenenado. Pero no solo exhumaron el cadáver, por eso básicamente fue ridículo el proyecto, pero lo hicieron en vivo, como a las 11 de la noche, medianoche, y Chávez hizo como un comentario en vivo, y fue su voz
como invisible, pero eso fue él hablando mientras como los obreros estaban como sacando como el casquete con los restos de Bolívar, y él estaba hablando con una voz: mira, aquí es Simón Bolívar, es tú, sí, es tú. La manera tan sumamente creepy y raro. Y por eso que, si Peña Nieto empieza con así, con, no sé, uno de los viejos de Dios, luego mosca, ¿no? Me están ya cortando el presente. Muy rápido. Tenía una pregunta muy bien. Sí, yo soy venezolano. Quiero felicitarlo por dar a conocer la realidad que vivimos todos los venezolanos. Yo estoy estudiando aquí en la Universidad Veracruzana, tengo 4 meses acá en México. Lo que él comentaba de que cuando llegó a México y a otras ciudades aquí se sentía muy seguro, es verdad. Y lo felicito por la valentía de haber estado en Venezuela, de haber estado en Caracas, un país muy hermoso, muy bello, pero que está sufriendo una crisis con los 14 años de revolución. Mi pregunta va hacia las últimas elecciones del 14. ¿Cómo vivió ese proceso? ¿Se pudo estar ahí en los días de las elecciones? Se habla de un fraude, de que la oposición sí ganó las elecciones y estuvo amañada por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, pues ahora sí cerramos. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias,